continue. Ahí está. Entonces vamos a ver la distribución que vimos la vez pasada con un pequeño twist. Vamos a ver la distribución homogénea. Y ustedes ya la distribución homogénea es un viejo conocido de nosotros. Entonces vamos a introducir el concepto de sample size, el tamaño de la muestra. Entonces como utilizamos números al azar, tenemos la ventaja de poder utilizar unas muestras muchísimas, pero también podemos utilizar muestras pequeñas. Vamos a empezar con una muestra choncha de 1 por 10 a la 4. Este es el tamaño de la muestra. Van a ser 10,000 muestras. Ese es un experimento en el cual la muestra la obtenemos del conjunto de números al azar con distribución normal que proviene de la función RAN. ¿Ok? Pero es un conjunto de datos. Queremos que sea un renglón por el sample size. Y queremos hacer un histograma a ver cómo se distribuye, porque si lo dejamos así, fíjense, la primera manera de ver los números, bájale, esto no debe haber salido. Close all. Okay, es de otra clase, Vic. Es de otra clase. No era de esta, más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué me está abriendo? Porque ya le dije figura 1. Sí. Figura 1, SHG, muchachos. SHG. ¿Qué es el SHG? SHG es SHG. Significa show graph. O sea, trae la ventana hacia adelante. Show. Yo admito. Ok. Show graph. Y en ese subplot vamos a graficar. Entonces, si vemos el tamaño de la muestra, pues son 10,000 muestras y vemos los números ahí y no podemos aprender gran cosa de ellos. Bueno, podemos aprender unas cuantas cosas, pero lo primero que hay que hacer en todo experimento es ver cómo se distribuye la muestra. Entonces antes utilizamos histograma de manera automática, pero ahora vamos a nosotros definir los bordes de los bines en los cuales vamos a dividir los datos. Entonces, pónganse truchas. Queremos que los bordes, sabemos que son homogéneos entre 0 y 1, entonces podemos empezar en 0. Es más, podemos empezar en menos. 2, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver si no hay nada atrás, efectivamente. Y vamos a irnos en 0.02, bines que tienen 0.02 de ancho, y vamos a llegar hasta el 1.2, ¿por qué no? Esos van a ser los bordes de los bines en los cuales vamos a dividir el conjunto de datos. Y entonces ya utilizamos histograma con la muestra que acabamos de tomar y queremos decirle, estos van a ser los bordes. Las etiquetas del eje X son los valores de la variable. El eje Y es el número de observaciones. ¿Dónde está mi número? Aquí está el número de observaciones. Y el título, ya lo conocíamos, se llama distribución homogénea. Y todos tenemos que tener una gráfica como esta. Entonces, fíjense, efectivamente, el histograma intentó contar cuántos números caen en menos 0.2 y no cae ninguno. ¿Cuántos números caen? ¿Cuántos de nuestros datos caen en 1.2? Ninguno tampoco. ¿Ok? Entonces, podemos calcular también cuál es el valor que nosotros esperamos obtener. Entonces, vamos a calcular lo que se llama expected observations. El número de observaciones que esperamos en cada bin es una cosa muy sencilla de calcular, es el tamaño de la muestra, ¿no? Tenemos los 10,000 números y los vamos a dividir entre la longitud de los bordes, menos 1, porque 2 bordes definen un bin, entonces por eso es menos 1. Y cuando ejecutamos eso, como estamos, claro, como no hay entre acá, ok, entonces déjenme poner los bordes, muchachos, déjenme cambiar los bordes. Me estoy regresando, voy a cambiar los bordes, me voy desde 0.
Para tener, Eh, con, adelante. cuando hablo de verdades y bines, un bin se refiere a como Cada una de estas barritas se le llama bin. Cada una de estas barras se le llama bin y es un intervalo dentro de los, es un intervalo en el cual vamos a contar cuántos de nuestros datos caen dentro de ese intervalo. Y luego hacemos un bin enseguida y contamos cuántos datos caen en punto 4, en punto 5, en punto 6, etcétera. ¿Está claro el concepto de bin? Bueno, el bin son esas barritas, es un intervalo y contamos el número de observaciones que caen en ese intervalo. Y fíjense cómo el número de observaciones esperado, pues es muy sencillo. Si tenemos, ¿cuántos bins tenemos? ¿Cuántos bordes menos 1 tenemos aquí? Tenemos 50 bins y tenemos 10,000 datos, entonces 10,000 entre 50 nos da 200. Fíjense cómo ahí está alrededor de 200 del valor esperado. Y otra vez les hago la pregunta y sí contéstenme, muchachos, no sean gachos. ¿Por qué nos sale en cada bin exactamente 200? Muchachos, ¿por pues qué nos Ayer sale? lo vimos en es clase. homogéneo. Porque es homogéneo. Pero ¿por qué no cada barrita está exactamente en 200? Es el valor esperado que distribuir 10,000 muestras en 50 bienes. Si es homogéneo, tú esperas que más o menos 200 caigan en cada bien. No caen exactamente 200. ¿Por qué no caen exactamente 200, muchachos? Tiene que ver con lo que acabamos de hablar de las muestras. ¿Qué características tienen las muestras? ¿Qué características tiene una muestra con respecto a otra? Aunque sea la misma población, esas dos muestras que son idénticas, No. esas No, muestras son variables. Entonces, aquí tenemos una muestra, entonces no tiene por qué caer exactamente 200 observaciones en cada uno de los bienes, porque es variable. Cada vez que le demos F5 a esto, nos va a resultar en una distribución ligeramente diferente. Es lo que decías en la clase anterior, ¿no? Que ninguna muestra se va a comportar como la población, ¿no? Ninguna O muestra es muy poco probable que una muestra se comporte como la población. que se comporte como que nos revele los valores teóricos de la población, De la eso vamos población. a poder, los tenemos que estimar a partir de la muestra. Nunca vamos a poder revelar, nunca vamos a poder decir, el promedio de esta muestra es 50. Es 50 dado con la muestra que tengo, pero si tomo otra muestra puede ser 50.1, 50.2. Entonces, esas muestras tienen asociadas variabilidad y es un concepto que vamos a ver más adelante. Pero ahorita quiero que ustedes le den F5 y vean cómo cada muestra es ligeramente diferente. Déjame ponerle punto y coma donde dice muestra porque son demasiados números. Y las observaciones esperadas son 200. Ok. Ok, entonces vamos a ver cómo se construye, por ejemplo, una distribución. Una distribución teórica la podemos construir a partir de experimentos. Y de las distribuciones que más se van a encontrar es la distribución binomial. La distribución binomial viene de un proceso que se llama proceso de Bernoulli. Una patrulla. Ajá, Jessica Chan es... Ok. Ay, perdón, ya apagué mi micrófono. Está bien. Ok. Entonces, la distribución, el proceso de Bernoulli es una cosa muy sencilla. Es aquel proceso en el que tienes dos posibles resultados que son mutuamente excluyentes. Dos posibles resultados mutuamente excluyentes. Ok. Entonces, un proceso de Bernoulli muy sencillo es tirar una moneda al aire. Sale cara, sale cruz. Y esto lo podemos simular muy fácilmente. Utilizamos nuestro amigo generador de números al azar y le decimos, quiero que me des un vector de números al azar que tenga un renglón por 10 columnas. ¿Sí queremos eso? Sí queremos eso. Y lo queremos ver ahí. ¿Dónde lo queremos ver? Ahí está. Ahí lo vemos. Entonces nos dio esos números.
sabemos que están comprendidos entre 0 y 1, pero lo podemos convertir en una cosa binaria si le preguntamos quién de ustedes de esa muestra es mayor a 0.5. Y entonces vean lo que sucedió. El vector que antes era de números al azar se vuelve en un vector de ceros y unos. Es más, vamos a hacerlo más explícito. Números azar va a ser igual random n. Y el proceso binario, le voy a poner binario, va a ser igual a agarrar esos números al azar y preguntarles quién es mayor a 0.5. Y aquí abajo vamos a poner números al azar y abajo los binarios. Para que veamos. Aquí vamos a ver de un vistazo. Ajá. Déjenme ver de un vistazo. Ajá. De un vistazo podemos ver los 10, arriba los 10 números al azar y abajo si son mayores a 0.5. Entonces, 0.4 no es mayor. 0.6 sí es mayor. 0.3 no. 0.2 no. Solamente un valor fue mayor a 0.5. Lo cual está, digamos que la probabilidad de que se saliera era baja, pero no salió. Entonces, de esa manera tenemos un proceso binario. Fíjense, un proceso binario de ceros y unos, en los que podemos pensar que cada uno de estos ceros y unos es el resultado de un proceso de Bernoulli, en este caso tirar una moneda al aire. Tirar una moneda al aire y todo, hay una probabilidad igual, que es 0.5, de que salga 0 o que salga 1. ¿Está claro, muchachos, cómo generamos un proceso binario? ¿Cómo generamos un proceso de Bernoulli? Una bola de ceros y unos, ¿ok? Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué interés tiene? Pues podemos contar, podemos hacer la suma de cuántos de ellos son unos. Quiero la suma de un vector binario. ¿Y cuántos sale ahí? 4. ¿Cuántos me salió ahora? 5, 3, 5, 7, 8, 5, 3. ¿Cuál es el valor esperado de unos que yo estaría esperando obtener? ¿Cuál es el valor esperado del número de unos? 5. 5, ¿por qué? ¿Cómo dedujiste eso? Pues La si es mitad de la muestra. binario, es 50% de probabilidad de que salgan. Ajá. Entonces, se tira la moneda, esperas que salgan 5, no más. Ajá, de 10 tú esperas que salgan 5. Pero te fijas cómo salen 5 a veces, pero no siempre sale 5. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre sale 5? Muchachos, me van a odiar hasta que, porque parezco disco rayado, pero ¿por qué no sale 5? Porque tomamos una muestra ¿Aleatoria? una muestra aleatoria de la población de números de ceros y unos, tomamos una muestra aleatoria con probabilidad de que salga, con probabilidad de 0.5 de que salga 1, pero entonces como es aleatoria no siempre tiene que ser 0.1. Entonces, fíjense cómo yo aquí estoy repitiendo yo a mano muchas veces. Espero que ustedes también lo estén haciendo. ¿Sí lo están haciendo o negativo? Negativo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no lo están haciendo, muchachos? ¿En qué error les marca? ¿O en dónde se atoraron? ¿O los espero? Porque sí, yo escribo. No es que escriba rápido, pero es muy difícil copiar. Ajá. Yo he estado del lado de ustedes. Una vez tomé un curso de redes neuronales en MATLAB. Entonces la maestra sí escribía. Y yo así, me puse una coma y nunca logré llevar el mismo ritmo que la maestra. Entonces me voy a ir despacio y les voy a esperar. Llevamos apenas 24 líneas de código. Si les marco un error, levanten la mano, muchachos. Si les marco un error. Quiero que hagan conmigo el experimento y que vean. Aquí es la cuenta de unos. Es igual.
que esta variable sea explícita. La cuenta de unos 6, 5, 6, 6, 5, 7, 5. Ahora fíjense en lo siguiente, haciendo este experimento manual, vemos que es poco probable que salgan 10 unos y es poco probable que salgan 0 unos. Ya le he dado aquí bastantes veces y no ha salido ni 10 ni 1. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque es poco probable que salgan 10 unos o que salgan 0 unos. Ahí salieron 2. Ahí salieron 2, 5, 3. Están haciendo el experimento que estoy haciendo yo. Ahí salieron 0. Ahí salió 0, 1 y ya lo dejé ir. Y nunca regresará. La probabilidad de que regrese es baja. Ok. Entonces, fíjense, al hacer el experimento de manera manual, podemos ver que la cuenta de unos es variable. Y entonces queremos ver cómo se distribuye esa cuenta de unos. Entonces, para hacer eso, en lugar de hacerlo a mano, lo vamos a meter dentro de un for. ¿Ya vimos cómo funcionan los for? No hemos visto cómo funcionan los fors. No, No no hemos cómo visto. funcionan los fors. Ok, el comando for se termina con un renglón que dice end. Y entonces, todo lo que exista entre el for y el end, todos los comandos entre el for y el end, se van a ejecutar tantas veces como la variable n tenga diferentes valores. Entonces, si n va del 1 al 10, fíjense, aquí le voy a poner el valor de n aquí. Cuando ejecuto eso, vean, el for lo que hace es, en la primera vuelta, n toma el valor de 1, ¿ok? Lo toma, lo despliega en la ventana de comandos y luego llega al final y dice, oh, todavía me faltan. En la segunda vuelta, en la segunda iteración, toma el valor de 2, en la tercera de 3, etc. Entonces, el for no hace más que repetir el renglón 27 10 veces. En este caso, 10 veces. Pero lo podemos repetir 100 veces si queremos. Ahí va, una cuenta del 1 al 100. Entonces, el for lo que hace es ayudarnos a las operaciones que hacemos a mano, de darle ejecutar, las podemos meter dentro del for. Y entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto que acabamos de hacer de la cuenta de unos, es un experimento. Estamos viendo cuántos unos salen al arrojar una moneda que tiene una probabilidad de 0.5 de salir 1 o 0. Y entonces, es un experimento. Bueno, vamos a hacer muchos experimentos. Eso es lo bonito. N experimentos. Vamos a hacer una variable que se llama N experimentos. Y vamos a hacer 10,000 experimentos. 1 por 10 a la 4. 10,000 experimentos de arrojar 10 monedas y contar cuántas veces salió 1. Entonces, vamos a irnos ya no desde el 1 hasta el 100, sino desde el 1 hasta el número de experimentos. Entonces, fíjense que esto va a dar 10,000 ciclos, 10,000 vueltas entre el for y el end. Entonces, hay que ponernos muy trucha que ponemos acá, porque va a estar choncho. Entonces, el vector binario se construía, ya sabemos, con un rand, y luego le decimos que queremos un rand tan grande como 1, el número de ensayos. El número de ensayos era 10. Ajá, sí, entonces vamos a poner aquí número de ensayos igual a 10. Porque arrojábamos 10 veces la moneda al aire. Ese era un experimento. 1 por el número de ensayos, correcto. Y queremos preguntarle quién de ellos es mayor a una probabilidad P. ¿Qué probabilidad queremos? Queremos una P igual a 0.5. Esta es la probabilidad de éxito, muchachos. Lo voy a poner aquí. ¿A 0.05 o a 0.5? 0.5. 0.5. Sí, esta es la probabilidad de un éxito. Probabilidad de éxito, o sea, de que salga un 1. O sea, pues éxito lo defines de manera arbitraria. Probabilidad de éxito del proceso binario. Ok, ese es P. Es más, P es un nombre muy malo. Vamos a llevarle probabilidad. Probabilidad de éxito. Ajá.
éxito. Y entonces ya el nombre es más informativo. Entonces, aquí, ¿quién es mayor que la probabilidad de éxito? ¿Ok? Éxito, me faltó una I ahí. Bien, ya tenemos un vector binario y ahora queremos contar el número de éxitos. El número de éxitos es igual a, como dijimos hace rato, es la suma del vector binario. Es lo mismo que está acá arriba. Solo que, fíjense qué cosa tan bonita. Bueno, los espero hasta que tengan esto. Cuando lo ejecutan, wow, vean qué cosa tan bonita. Ejecutamos 10,000 experimentos. Ejecutamos 10,000 experimentos de arrojar 10 monedas al aire y contar cuántos de ellos salen unos. ¿Lo vieron, muchachos? Mayores a 0.5, mayores a 0.5, ¿no? Ajá. Mayores, ¿quién es mayor a 0.5, correcto? ¿Quién es mayor a 0.5? Ajá. Y después nada más sumas Sumo cuántos cuántos de ellos, fueron, ¿no? cuántos Ajá. de ellos, cuántos del vector binario es mayor a 0.5. Y entonces aquí estamos viendo, aquí están los 10,000, fíjense, aquí están los 10,000 experimentos. No caben todos en la ventana de comandos, pero ahí están. Ahora lo que necesitamos es guardar esos datos. Cada vez que corramos un experimento queremos guardar el número de estos y lo vamos a guardar, lo vamos a indexar. El vector número, la variable número de estos lo vamos a indexar con n. Entonces, en la primera vuelta, en la posición 1, nos va a dar el número de unos del primer experimento. Ok. Esto está más fácil hacerlo que decirlo. Entonces, F5. Y al final debemos tener una variable que se llame número de éxitos. Y ahí está. Tenemos Ahí están. 10,000 experimentos donde tenemos el número de éxitos. Y entonces a eso le podemos hacer un histograma. Le vamos a hacer un histograma, muchachos, al número de éxitos. ¿Ok? Entonces, queremos que los bordes del histograma, porque ya somos expertos en controlar los bordes de los histogramas. Queremos que los bordes de los histogramas vayan, como no sabemos cuál va a ser el mínimo y el máximo, le vamos a poner desde el mínimo del número de éxitos, Al máximo. vete de 1 en 1, hasta el máximo del número de éxitos. Esos son los bordes de nuestros bines y ahora sí hacemos un histograma con el número de éxitos. Número de éxitos y con los bordes que nosotros definimos. Entonces, en el eje X, está el número de éxitos. Y en el eje Y, el número de observaciones. Y tenemos que dar una gráfica parecida a ver, déjame ponerle aquí punto y coma. Punto y coma. Ok, punto y coma. Sí. Este histograma lo vamos a poner en la figura ya tenemos figura 1, lo vamos a poner en la figura 2, ok. Vamos a poner en la figura 44, para que ustedes vean que lo pueden poner en cualquier figura, no tiene que ser. Enorme. Ajá, en la figura 44 vamos a graficar, aquí está, figura 44. Estamos graficando el número de éxitos y el número de observaciones en los cuales ocurrieron esos éxitos. Ok, entonces, como la probabilidad es 0.5, su compañera hace rato decía, pues si tiramos 10 veces la moneda, y con una probabilidad de 0.5 de que salga 1, pues el promedio anda alrededor de 5. Fíjense El número de ensayos es el número de veces que tiraste la moneda, ¿no? El número de ensayos es el número de veces que tiraste la moneda, correcto. El número de experimentos. El número de ensayos. Cada 10 veces es cada 10, el número de experimentos es cada vez que tiraste 10 veces una moneda, ¿no? Sí, exactamente así es. El número de ensayos es tirar 10 veces la moneda y el número de experimentos es cuántas veces repites ese
esos ensayos. Ajá. Sí. Sí. Aquí está, aquí hiciste un montón de abstracción, ¿no? Sí, Pasaste de números aleatorios a binarlos sí. y de binarlos A a contar cuántos de contar ellos. cuál es la probabilidad de que caiga mayor a 0.5, Ajá. ¿no? Sí. Y de ahí haces un histograma de esa distribución y mágicamente aparece la distribución gaussiana. Pero Parece, empezaste por una Bernoulli que es de 0,1, ¿no? sí, O sea, sí, pero no Bernoulli. Ahora parece. parece una distribución normal, sí, parece una distribución normal. Y ahorita vamos a entrar en detalle en eso. Ajá. Pero fíjense cuando la probabilidad de éxito es muy baja, como vamos a ponerle como 0.1, fíjense lo que le pasa a esa gráfica. Ahí va a estar desviada, ¿no? Ajá. Ah, es que le puse mayor que la probabilidad Sí. de éxito. A ver si le pongo menor que. Ahí Es está. lo que iba a decir, ¿tiene que ser menor o tiene que ser menor o igual? ¿Es con que sea menor? ¿Qué Con que sea diferencia? menor, sí, con que sea menor. Ajá, con que sea menor. Sí. Puede ser Vale. menor igual, va a salir lo mismo. Ok. Entonces, espérense, le cambié a menor que para que cuando incrementemos, para que cuando reduzcamos la probabilidad, se reduzca el número de éxitos. Sí. Así. Ajá. Es menor que, me equivoqué, yo le he puesto mayor que y ya le cambié a menor que. Y fíjate, en esto, Ranier, ya no es normal, ¿no? ¿No? No es normal Por- ¿por qué no es normal? Porque no tenemos número de éxitos negativos, es decir, no puede salir, el número de unos en ese vector no puede ser negativo. ¿Me explico, Ranier? Sí. Entonces, Esto está padrísimo, esto que acaba de hacer Vic, entonces ¿no? siempre salen o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o 10, Ajá. pero no salen menos uno. ¿Ok? Entonces, ya nuestra distribución no es normal. Pero a ver, muchachos, quiero escucharlos, o sea, ¿le entendieron a esto? ¿Se perdieron en algo o sí lo están cachando? Es importante porque esto que acaba de hacer Vic es fundamental para entender qué es una distribución. ¿Alguien nos puede explicar? Los, Aunque los, sean los, oyentes de la clase o quien sea. Yo los- sí, doctor, ¿puede Dale, Omar. explicarlo todo de una forma más simple? ah, Es que la verdad yo no la entiendo. Exacto. Estoy siguiendo los pasos, pero al estar capturando la información y Bien, pues tratar de escucharlo, ajá. batallo para hacer la conexión. Sí, Si sí, perfecto. tienes pudiéramos razón. empezar la explicación desde el Sí, principio a través de el proceso de Bernoulli, por sí, favor. te entiendo que es muy difícil estar escribiendo y entendiendo MATLAB, estadística y estar tratando de entender lo que dice el profesor. Sí, son tres. Entiendo que está difícil, muchachos, pero por eso la clase está grabada y véanla. Véanla, me rompieron el corazón que la clase pasada la vieron 12 personas. Somos 27 éramos 27, Ah, estamos reduciendo. Este, somos 20 en el grupo, muchachos, véanla, todos vean la clase, no sean vecios. A ver, entonces, un proceso de Bernoulli es aquel proceso, cualquiera que sea, como tirar una moneda, en el que el resultado tiene dos posibles resultados y es mutuamente excluyente. Tirar un dado también es un proceso de Bernoulli, aunque tenga 6 caras, porque tú preguntas, ¿va a salir 6 o no va a salir 6? Ese es un proceso binario. ¿Va a salir 1 o no va a salir 1? ¿Va a salir 3 o no va a salir 3? Ok, entonces lo que hicimos fue generar un vector de números al azar de 1 por 10, con números que van de 0 a 1, homogéneamente distribuidos. Y luego le preguntamos, ¿quién de ustedes, muchachos, es mayor a 0.5? Entonces lo convertimos en un arreglo de ceros y unos. Unos son éxitos, ceros son fallas. Y notamos que cada vez que hacemos este experimento, cada vez que aquí yo le doy F6, noto que el número de unos y ceros cambia. El número de unos y ceros que sale es variable, entonces quiero ver la distribución. Esa distribución se llama distribución binomial, muchachos. Yo no lo inventé, así estaba cuando llegué. Esta distribución que estamos viendo aquí es una distribución binomial, porque proviene de una serie de experimentos en donde los resultados son ceros o unos. Entonces, así y como bien decía Ranier, entre más ensayos tengas y mayor sea la probabilidad, la distribución binomial se aproxima aparece. a una distribución normal. Y para eso quiero que pongan atención a
a un experimento, a un aparato experimental que me regaló Ranier. Voy a borrar esto para que me pongan atención, muchachos. Pónganme atención. No escriban nada, no escriban nada. Va a ocurrir magia ahorita, en este momento. Ranier me regaló un aparato experimental que modela exactamente lo que acabamos de hacer. Fíjense, acá abajo tiene, a ver, ¿cómo lo puedo ver mejor? No sé si se alcanza a ver, déjenme ponerlo así. Ahí se va a ver mejor, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve. Además, si le pongo algo blanco atrás, o negro. Ajá. ¿Blanco o negro? Está bien, blanco. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Acá abajo hay una serie de bolitas, hay una serie de pelotitas de metal. Cuando le dé la vuelta, esas pelotitas se van a chocar con unos palitos que están aquí en medio. Y cada vez que choca con uno de los palitos, cada bolita tiene que tomar una decisión. Cada bolita tiene que decir, cuando va cayendo y pega con un palito, tiene que decidir. Ahí tiene libre albedrío esa pelotita, muchachos. Está todo predeterminado en el universo. Ok, es una pregunta que en neurociencias nos hacemos todos los días, ¿no, Ranier? Sí, así es. O sea, nosotros tenemos la ilusión de que controlamos nuestras acciones, pero ¿qué tal que está todo predeterminado? Y hay libros enteros donde dicen que la conciencia es una ilusión del cerebro. Es una realidad que construye a posteriori. Entonces te da la impresión de que tú hiciste Tomaste la hacer eso. decisión. O sea, tu cerebro te informa, tu cerebro primero decide qué hacer, lo hace, y luego te informa y te dice, fíjate lo que hiciste. Y tú, sí, tengo ganas de hacer eso. Bueno, esas discusiones son bien buenas. Entonces, cada bolita cae, pega en un palito y decide si se va a la izquierda o a la derecha. Es un proceso binario. Una vez que va cayendo y choca con un palito, sigue cayendo a la izquierda o a la derecha. Y abajo se encuentra con otro palito y decide izquierda o derecha. Entonces, es un proceso de Bernoulli en el que decide la bolita para dónde va, si para la izquierda o para la derecha. Cuando este proceso lo repetimos muchas veces, tantas veces como bolitas tengamos, fíjense lo que sucede. Ahí van cayendo. ¿Cómo lo enchuequé? Eso sí, Se va a la izquierda. como lo enchuequé, le modifiqué la media, ¿no? Porque ahora la probabilidad no es 0.5. Para que sea 0.5 tiene que estar exactamente derecho. Pero podemos modificar la probabilidad como lo acabo de hacer a que reboten más para el lado derecho, ¿no? Entonces, déjame ver si lo puedo repetir de nuevo. Volver a repetir de nuevo otra vez. Si lo puedo volver a repetir de nuevo otra vez. Pero esta no es una página completamente en blanco. Es una página completamente en blanco. Ok, entonces fíjense, abajo están las pelotitas, van a ir pegando y vean cómo se construye la distribución normal. ¿Lo vieron? Es lo mismo que pasó en esa tabla de Galton. Es lo mismo que está haciendo, que está programando Víctor aquí en MATLAB, ¿no? Ajá, ajá. Pasamos de un proceso de Bernoulli de 1, 0 y aparece esa misma gráfica, ¿no? Aparece la distribución normal porque estamos contando cuántos unos tenemos en ese vector. Si el vector es muy grande, en este caso el número de ensayos es 100, o sea, tiramos 100 monedas, la probabilidad es razonablemente alta, 0.5, entonces esperamos 50% de éxitos, o sea, 50 unos, y a veces van a salir un poco 30, a veces van a salir 65, pero nunca van a salir ni 0. Bueno, la probabilidad de que salga 0 o 100 es muy baja. Entonces, esto se aproxima a la distribución normal. Pero esto quería que lo viéramos, es un concepto un poco más avanzado de cómo la normal viene de la binomial, pero nos ayuda a entender que muchas distribuciones de probabilidad están relacionadas. ¿Ok? Bueno. Y en la naturaleza también ocurre, ¿no, Vic? O sea, que de estos procesos de sí, ¿no? Claro, claro. Se distribuyen de manera normal, ¿no? Terminan distribuyendo. Tienes toda la razón, Rani, qué bueno que lo dices, tienes toda la razón. En la naturaleza así ocurre. ¿Por qué en la naturaleza hay tantas distribuciones normales? Si medimos el tamaño de las hojas de un árbol, el tamaño de las hojas de un árbol va a tener una distribución normal, va a estar centrada en 5 centímetros y va a tener una desviación estándar de más o menos de 2 centímetros, por ejemplo. Pero es una distribución normal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué del tamaño de las hojas o la estatura de los humanos, que también se distribuye de manera normal? Si agarramos humanos en un rango de edad más o menos pequeño, digamos de 20 a 25 años, la distribución de estas estaturas va a ser más o menos normal. ¿Por qué? Porque la serie de factores que determinan la estatura son procesos de Bernoulli, son ceros y unos. Un gen se enciende un día
y no se encendió en el otro. Un día comiste tortilla de harina y el otro día no comiste tortilla de harina. Un día hiciste ejercicio, otro día no hiciste ejercicio. Esa serie de combinación de factores que influyen en el crecimiento son una bola de ceros y unos que combinados dan como resultado que la variabilidad sea una distribución normal. Piensen en un árbol, un día llueve, un día no llueve, un día hace sol, un día hace menos sol. Se prenden unos genes, no se prenden los genes. Hay muchos procesos binarios involucrados que determinan el tamaño de la hoja. Y entonces, como resultado, la distribución del tamaño de las hojas es una distribución normal. Entonces, que nadie les diga, que nadie les cuente de dónde sale la distribución normal, porque ustedes la acaban de ver, muchachos. A partir de un proceso binario, obtenemos una distribución normal y la obtenemos frente a nuestros ojos. Doctor, disculpe, Sí, una duda. adelante. Respecto a lo que usted acaba de decir, por ejemplo, hablando del crecimiento de una hoja, como usted lo menciona, Sí, que se debe a un proceso binario. Se expresa un gen, no se da. Se expresa otro gen o se silencia ese gen, una metilación. Perdón, si se metila o se silencia, no se da. Y si se expresa, pues ahí está. ok. Pero, por ejemplo, puede ser que a una hoja sea más grande o más pequeña en vez de estar o no estar. Entonces quedaría fuera de un proceso binario. Es decir, de ser o no ser, a ser simplemente de otra forma. Eh, este, a ver, espérame, déjame reformular tu pregunta. Tú dices que, A ver, lo planteo de una forma más sencilla porque a lo mejor no lo expresé bien. a ver, Si se expresa o no se expresa, eso determinaría que estuviera presente o no. Sin embargo, puede, por ejemplo, variar en no, pero tamaño, espérame, forma. yo estoy suponiendo que la hoja está presente, entonces estoy tomando los factores que determinan el tamaño de la hoja. Es una buena pregunta. ¿Cuántas hojas, por ejemplo, le crecen a una rama? Esa es una buena pregunta. A veces sale una hojita aquí y a veces no sale una hojita ahí. Y el número de hojas que tiene una rama, ese es un proceso también de Bernoulli porque sale o no sale. Pero, Pero, por ajá, ejemplo, si sale y es de diferente tamaño, es decir, a lo que voy es que, por ejemplo, el árbol puede tener o no hojas. Si fuera únicamente un proceso binario, sería sin hojas o con hojas. Pero sin embargo, está constituido de muchas hojas de N formas. Entonces, no lo logro entender. sí, ajá. ¿Eres biólogo o qué, muchacho? No, doctor. Ok, Simplemente me surgió la duda. sí. Bueno, vamos a suponer, como lo hacen los físicos, vamos a suponer que las vacas son esféricas y no ocupan un lugar, ocupan un punto en el espacio. Vamos a suponer que es un árbol que tiene solo un tipo de hoja. ¿Ok? Solo tiene un tipo de hoja, pero las hojas tienen diferentes tamaños. ¿Está bien? Esa suposición. ¿Te parece razonable? Sí, lo entiendo. Ujú. Entonces, esas hojas, el tamaño de las hojas va a tener una distribución normal. Porque los factores que influyen en el tamaño de la hoja son muchos. Entonces, la combinación de esos muchos factores te dan como resultado que el tamaño de la hoja, como en el tamaño de la hoja intervienen muchos factores, te da como resultado que el tamaño de la hoja tenga una distribución normal. A lo mejor te estoy entendiendo. Si solamente es un gen que se prende y se apaga, entonces sí, el asunto es completamente binario. O la hoja crece y tiene tamaño 10 o la hoja no crece. No, pero estoy pensando que hay una gran cantidad de genes que determinan el tamaño de la hoja, no solo un gen, sino Correcto. una gran cantidad de genes que determinan el número de la hoja. Por ejemplo, la estatura humana está determinada por una gran Es cantidad de igual, genes. ¿no? No existe el gen de la estatura humana, ¿me explico? Sí, o sea, por ejemplo, de padres altos podrías nacer a alguien, un hijo con estatura chica, ¿no? Sí, intervienen muchos factores. Depende también de cómo se alimentaron la madre, etcétera, Exacto, etcétera. Si hubo guerra, si no hubo guerra, si sí, hubo escasez, si hubo abundancia, ¿no? exacto. Todos esos factores intervienen, dan como resultado la combinación de muchos factores sobre una variable, da como resultado que esa variable tenga una distribución normal. Exacto. Y esos factores son, ¿hubo escasez o no hubo escasez? O sea, sí o no. Sí o no. Y aunque los genes se expresen en diferentes magnitudes, o sea, hay un gen que se puede expresar mucho, o sea, no tiene que ser binario, prendido o encendido, el efecto que tiene está presente o ausente. Entonces, eso hace que el resultado
de muchas medidas que tomamos del mundo natural tengan una distribución normal, porque son muchos los factores que influyen en esa medida. Ok, ¿qué más? No sé si contesté tu pregunta o salió peor. No, sí está bien, doctor, gracias. Así lo entiendo. Con el enfoque que le dio ya me queda más claro. Sí. Sí, tuvimos que hacer el enfoque de los físicos de que las vacas son esféricas y ocupan un punto en el espacio. O sea, era un árbol que tenía solo un tipo de hojas y nada más nos fijamos en el tamaño de la hoja. Ok. ¿Qué más preguntas, muchachos? Más preguntas, más observaciones. Esas preguntas son muy buenas. Doctor, Sí. cuando pone que el número de éxitos es igual a la suma de binario, eso es porque binario nos da solo aquellos resultados cuya probabilidad es menor a En binarios, .5. en binarios están los ceros y unos. Ok. Están las 10 monedas que arrojamos. O sea, imagínense que el experimento es tomar 10 monedas, así te las pones en la mano y las avientas y luego cuentas cuántas de esas monedas salieron cara o cruz o águila o sol, como decíamos antes. Águila o sol. Entonces agarras 10 monedas, las avientas aquí en la mesa y cuento cuántos son águila, por ejemplo. Y entonces pongo un 1 cuando es un águila, pongo un 0 cuando es un 0 cuando es un sol. Sí, si nos vuelves a mostrar qué son los números al azar y qué es el binario, ya quedaría más claro, ¿no? Hay que quitarle el punto y coma. Sí, para acá, que se muestre. números al azar. Ajá, estos son los números al azar. Nos muestras uno, ajá. Perdón, estos son los números al azar, F6. Son los números al azar y luego a esos números les pregunto quién de ustedes es mayor a 0.5. Y entonces convierto estos números en binarios. Los que son mayores a 0.5 valen 1, los que son menores valen 0. Sí, es que me confunde porque acá en el for también hay otra de binario y no sé si, o sea, sea lo mismo o Es exactamente lo mismo, nada más que como lo pusimos dentro del otras. for, podemos hacer 10,000 experimentos. Eso es lo bonito. Podemos contar el número de éxitos después de haber arrojado 10 monedas 10,000 veces. Exacto. Es O sea, en el ejemplo de arriba, nada más es una sola vez, ¿no? O sea, se corrió el experimento una vez. aquí se corre el experimento una sola vez. Una Exacto. sola vez. Y en el for, lo que estás haciendo es que lo estás corriendo de n igual a 1 hasta el número de experimentos, que son 10,000 veces. 10,000 Entonces, veces, ajá, 10,000 veces, vamos a arrojar 10,000 veces, 10 monedas al aire y vamos a contar cuántas salen águila. Sí. se ahorró el lastimarse el dedo y le dio un clic y ya. Ajá, en lugar de dar F5 10,000 veces y Hizo anotar. 10,000 experimentos en donde cada experimento aventó 10 veces la moneda y de ahí contó cuántas veces es menor a 0.5, ¿no? Sí. Ahora tampoco es fundamental que entendamos así la naturaleza de un proceso binario y lo que es importante es que veamos que la forma de la distribución depende, en este caso, por ejemplo, de la probabilidad de que salga águila. Si no es si la moneda está cargada y la probabilidad de que salga águila es 0.1, entonces todos estos números cambian y la distribución ya no se ve normal. ¿Ok? Pero lo que quiero que veamos a continuación es que esto que es un experimento, podemos ver qué tanto se acerca al valor teórico. Entonces, quiero presentarles la función Bino PDF, que es Binomial Probability Density Function, Bino PDF. Y esto también lo van a ver muchas veces. Ese es Binomial Probability Density Function. Density Function. Eso es PDF. Probability Density Function. Ok, entonces esta función Bino PDF nos va a permitir calcular lo que teóricamente esperamos. Ok, entonces Y, que es el número de observaciones, proviene de Bino PDF. Bino PDF, ajá, PDF, sí. Binomial Probability Density Function. A este le decimos dónde están los bordes, ajá, y le decimos el número de ensayos y le decimos cuál es la probabilidad de éxito. Ok, le decimos la probabilidad de éxito y luego
Y lo vamos a transformar, como nos van a hacer probabilidad, lo tenemos que dividir. Y va a ser igual a Y entre la suma de Y por el número de experimentos. Este es para normalizar esto, no se preocupen por esta teoría. Ahora sí le decimos hold on, aguanta la gráfica, grafícanos, plot, los bordes, más 0.5 para que estén centrados, grafícanos y quiero que sea una línea, negra, que tenga bolitas y que tenga línea y que tenga tamaño line width 3. Y entonces, vean eso, muchachos. La curva negra es la probabilidad teórica esperada de arrojar 10 monedas al aire 10,000 veces. No es la probabilidad, es el número de observaciones, ¿no? El número de observaciones que esperamos teórico. Y vean cómo la teoría, cómo la función Binu PDF se aproxima bastante. Conforme reducimos el número de experimentos, muchachos, vamos a reducir el número de experimentos a 1000. 1 por 10 a la 3. Esto se vuelve más variable. Auxilio, figura 44, CLF. Vamos a hacer el número de experimentos, vamos a hacer 100 experimentos nada más. Y entonces vean cómo la teoría se aleja un poco de la práctica. Los no coinciden exactamente, pero cuando el número de experimentos es suficientemente grande, 1 por 10 a la 4, el experimento y la teoría coinciden muy bonito. Entonces, las barras son los datos que nosotros obtuvimos de los experimentos y la línea negra es la distribución binomial teórica. Esa distribución binomial requiere que tú le digas, bueno, los números en el eje X, que son los bordes, que tú le digas cuántos ensayos hiciste. Hicimos 10 monedas al aire y la probabilidad de éxito de cada moneda al aire es de 0.1. Entonces, cuando le damos esos datos, la distribución, esta función binomial nos dice, tú tienes que esperar que salgan ese número de observaciones. Y aquí es donde la teoría y la práctica coinciden. Cuando la teoría y la práctica coinciden, cuando realizas 10,000 experimentos, en la práctica nunca realizamos 10,000 experimentos, entonces nuestros datos rara vez se van a ajustar a las curvas teóricas, pero se le tienen que parecer razonablemente. Espérense, entonces, vamos a tratar de ajustar una distribución normal a esta distribución binomial para ver cómo sale. Espérense, ¿no hemos visto la distribución normal? Vamos a ver la distribución normal rápidamente. Vamos a regresarnos a la figura 1. Si la figura 1 la abandonamos, bien feo. A la figura 1 la abandonamos bien hecho. Espérense, déjame regresar a la figura 1. Figura 1. Y aquí vamos a graficar la distribución normal. Y la distribución normal era muy fácil, estaba en el subplot 3, 1, 2, en el 2, subplot 3, 1, 2. Y la muestra provenía de rank n, porque ahora sí tiene distribución normal. Y tenía La n es de normal, ¿no? Por eso. Random n, random normal, Y el tamaño de la muestra es sample size. No se llama sample size, se llama, ¿cómo se llama el tamaño de la muestra? Se llama... ¿No es número de ensayos? Es número de ensayos, ¿verdad? Ajá. Sí, es 10 veces, ¿no? No, es el número de experimentos. Número de experimentos. Número de experimentos, esa es la muestra. Y los bordes queremos que vayan de, como la normal la conocemos bastante bien, vamos a hacer que los bordes vayan de -6, que vaya de 0.2 en 0.2 hasta +6. Esos son los bordes. Y vamos a ver si eso tiene sentido, aunque estemos en el histograma.
de la muestra con los bordes 5. Ok, bueno, esa es la distribución normal. Aquí está, muchachos. Déjame ponerle el título. Esta es la distribución homogénea. Aquí el título es la distribución normal. Entonces, el eje X es el valor de la variable. El eje Y es el número de observaciones. Me van a odiar de tantas etiquetas, muchachos, pero Es mejor. mejor que me odien y que se acuerden a que así ya les dé lo mismo. Ahí está el valor de la variable, el número de observaciones y el título de la gráfica es distribución normal. Ok, ahí está, F5. Esa es la distribución normal. Y espérense, ya entrados en gastos, vamos a ver otras distribuciones, una nueva, vamos a ver la distribución exponencial. Porque los datos que ustedes colecten pueden tener cualquier distribución, pueden tener distribuciones conocidas, que sería lo bueno, pero pueden tener distribuciones que no, que son desconocidas, y tenemos que utilizar estadística no paramétrica. Cuando las distribuciones son desconocidas, utilizamos estadística no paramétrica, lo vamos a ver, no te preocupes, vamos a ver estadística no paramétrica. La muestra viene de exp random, ajá, números exponenciales al azar. Queremos un vector, queremos que tenga promedio 2, desviación estándar 1 y que tenga tamaño de muestra en experimentos. Esa es la muestra. Los bordes van de 0, de punto 2 en punto 2 hasta un valor razonable 20. Tiene promedio 2 y hacemos un histograma de la muestra y los bordes. F5. Auxilio. Histograma. No, es en inglés. Histograma. Y entonces aquí abajo tenemos una distribución exponencial, muchachos, donde el eje X es lo mismo, es el valor de la variable, el eje Y es el número de observaciones. Ah, ya no se ve la figura. Sí, y el título es la distribución exponencial. Se fue para atrás la figura. Sí, ahí está. Ahí está. Sí, sí, cuando empiezo a escribir se va para atrás la figura. Sí. Windows tiene una cosa bien bonita que le puedes decir, mantente siempre arriba, no importa lo que pase, pero la Mac no lo tiene. Ok. Ahí están 3 distribuciones, muchachos. Sí. Si después de esta clase ustedes entienden lo que una distribución, lo que un histograma muestra, me doy por bien servido, muchachos. El histograma Pero muestra, este concepto es bastante complejo, Vic. O sea, lo vemos y lo vemos, pero no lo entendemos, ¿no? O sea, pero aquí está clarísimo. Son 3 clases de distribuciones. La homogénea es casi planito. ajá, La distribución normal, ¿qué características tiene? Tiene una media de 0 tiene promedio 0, desviación estándar 1. y Ajá, desviación estándar 1, ¿no? sí. Y aquí La mayor cantidad de los valores siempre cae alrededor de la media, ¿no? sí, sí. Y muy pocos valores son más de 3 desviaciones estándar. Muy pocos valores son menos más de desviación estándar, correcto. Ajá, sí. Mm. O sea, Y la exponencial, la probabilidad de que un valor sea de menos 6 es muy baja. Fue tan baja que aquí ninguno salió. y en la exponencial, ¿cómo la interpretarías? En la exponencial sucede que en la probabilidad hay una mayor probabilidad de que ocurran números pequeños a que ocurran números grandes. Hay una mayor probabilidad de que ocurran números pequeños. Por ejemplo, si la variable es el número de... Vamos a ver cómo una distribución es... El tiempo que tarda pasar un carro en frente de una calle, ¿no? Tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que estos son, que el valor de la variable es el salario de la gente. El salario de la gente en cualquier país se distribuye de manera exponencial, muchachos. ¿Por qué? Porque mucha gente gana muy poco dinero y unos cuantos ganan mucho dinero. Cuando ustedes ven la distribución de la riqueza de los habitantes de cualquier país, de cualquiera, solo que las medias son bien diferentes, pero todos los países se distribuyen, el ingreso por persona se distribuye de manera exponencial. Muchas personas ganan poco.
O sea, fíjense cómo entre 0 y 2, ahí está contenida la mayor parte de la población. Entre 0 y 4, pues, para no ser muy estrictos, entre 0 y 4 está contenida la mayor parte de la población. Pero hay quien gana 14. O sea, ¿cuántas veces más? 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. Hay personas que ganan 4 veces más, solamente que hay muy poquitas personas que ganan 4 veces más. Entonces, así hay muchas distribuciones que son exponenciales. Entonces, cuando ustedes tienen un grupo de datos, muchachos, lo primero que tienen que preguntarse es, a ver, los quiero ver y quiero ver cómo se distribuyen esos datos. Eso está claro, muchachos, es el primer paso en la estadística es la estadística descriptiva, es ver los datos, ver qué media tienen, ver qué desviación estándar tienen, y no podemos calcular la media desviación estándar nomás así a lo loco, tenemos que ver la forma de la distribución. ¿Está claro, muchachos? Los escucho porque están muy silenciosos. Ranier, diles algo, son tus alumnos. Exacto, muchachos. A ver, díganos algo. ¿Le entendieron? ¿Les cuesta trabajo entender el Tú histograma? vas a decidir si entran a la maestría o no, Ranier, no yo. Entonces, más jerarquía sobre yo. No se pongan nerviosos, muchachos. No, es importante que mencionen o participen para saber si están entendiendo o qué les cuesta trabajo de entender un histograma. A ver, quiero escuchar a alguien, les cuesta trabajo entender qué es un histograma, qué se está graficando. Alguien preguntaba qué era un bin, ¿no? Sí, un bin Y esa pregunta es clave, es fundamental, ¿no? Un bin es cada una de esas barritas. En términos estrictos, un bin es un intervalo. Un intervalo. ¿Quién preguntó qué era un bin? Muchachos. Yo. Tú, Ana. Esa pregunta que hiciste es fundamental, ¿no? O sea, ¿qué es un bin? Es un pequeño intervalo de tiempo que es el grosor de esa barra, ¿no? Es un intervalo es un intervalo, puede ser de tiempo. Un intervalo. Es un intervalo en los cuales vamos a contar cuántas veces los datos que tenemos caen dentro de ese intervalo. Ese es un bin. Y luego, entonces recorremos todo el rango de los valores de nuestra variable, recorremos todo el rango para meterlos todos en bin. Entonces, fíjense, la distribución exponencial tiene dos parámetros, si no me equivoco. Help exponencial random. Sí, tiene, no, nada más tiene el parámetro mu, ok, tiene el parámetro mu. La media. Sí, y m por n está bien. Queremos que sea 1 por número de instrumentos. Nada más tiene el parámetro mu, sí, que es el promedio. Entonces, en lugar de 2, voy a poner un promedio de 10, por ejemplo. Promedio de 10. Vean cómo cambia. Vean cómo cambia la exponencial. Tiene un promedio de 10 ahora. De hecho, nos faltaron bines. Vean cómo se corta la gráfica en 20. Podemos suponer que hay valores que son mayores a 20. Entonces, tenemos que cambiar los bordes y vamos con bordes hasta 25. Los bordes que lleguen hasta 25, ¿ok? Y todavía no se ve que se acaba, entonces vamos a ponernos locos y vamos a ponernos hasta 50. Ok, ahí está. Uy, y si hay valores que llegan hasta 50. Sí. Entonces, fíjense lo que hicimos nada más cambiando el promedio. Ahora, en lugar de 10, le voy a poner promedio 1 y vean esto. Todos los valores se concentran aquí, cercanos a 1, ¿no? Pues el promedio es 1. Es una exponencial con promedio 1 y es una exponencial con promedio 10. Exacto. Entonces, las distribuciones son fundamentales para entender cualquier cosa en ciencia. Sí, o sea, todo empieza viendo la distribución de datos que tienes. ¿Sí? Para entender sus datos, ¿no? Por eso siempre preguntan, ¿y qué distribución tiene? Para saber si es normal, entonces corres una clase de estadística, ¿no? Sí, y de aquí viene la importancia, porque si no es una distribución normal, entonces tus valores no van a ser, la estadística que hagas de estadística normal no va a servirte porque tus datos tienen otra clase de distribución. Por eso es que se insiste siempre cuando les preguntan, ¿y probaste si tus datos se distribuyen de manera normal, ¿no? Para poder realmente entender eso, tenemos que entender qué es una distribución, ¿no? Que la vimos aquí, como la formó de números al azar, los binó y puso una condición, ¿no?
es menor a tal cosa y después cuentas cuántas veces eso ocurre y aparece cierta clase de distribución, ¿no? En el caso de la Bernoulli o... Sí, o sea, hicimos todo un overkill porque quiero que ustedes tengan más información de la que necesitan, muchachos, para que un día digan, ¿cómo que la distribución binomial? Puedan regresar al video y puedan utilizar MATLAB para simular esa distribución binomial, y utilizando la ayuda de MATLAB les va a dar muchas ideas sobre cómo utilizarla sobre sus datos. Estamos viendo más de lo que necesitamos porque estamos viendo cómo se genera desde cero una distribución binomial y luego cómo esa se transforma en normal. Pero lo importante es que entendamos la información que nos dan los histogramas. Eso es el Exacto. concepto fundamental. De Y- que los y- datos, y- los datos tienen una forma. O sea, aunque los datos son números, el conjunto de esos números tiene una forma. Esa forma se llama la distribución de los datos. Ujú. Y tienen que seguir pensando en esto para que les caiga el 20 y lo terminen de procesar, porque va a estar siempre, no importa qué área de la ciencia utilicen, estas reglas son para todos, Son ¿no? universales, correcto. Sí. Son universales. Cuesta trabajo cacharla, entenderla realmente, como comprenderla, ¿no? Sí, Toma varias clases de estadística. Doctor, sí. Sí. Adelante, adelante. bueno, es más una duda. Y bueno, una vez que nosotros recolectamos nuestros datos, más o menos corremos un histograma y nos podemos dar cuenta como qué distribución pudiera llegar, bueno, tener, perdón, Sí. partiendo del histograma, pero a veces pienso yo que no es tan claro. Ujú. Nada más como una duda, más que otra cosa, ¿existe como alguna prueba que pueda decirnos que pueda seguir cierta distribución? O sea, tenemos nuestros datos y podemos correr una prueba en la cual nos pueda decir, sigue una distribución exponencial, de Poisson, normal, no sé, bueno, es más una duda que Muy otra buena cosa. pregunta. Muy buena pregunta, Benjamín. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y no te vas a creer la respuesta, Benjamín. No existe. No hay manera. No hay manera, Benjamín. No existe esa herramienta. Quisiéramos, sí, quisiéramos que Diosito nos dijera, tus datos tienen una distribución normal. Lo que se hace en estadística, Benjamín, es que con la prueba Kolmogorov-Smirnov, con esa prueba tú dices, esta es mi distribución teórica, estos son mis datos. Y lo que va a hacer Kolmogorov-Smirnov es decirte si hay suficiente evidencia para rechazar esa distribución, no para aceptarla. O sea, no te dice, sí, te aseguro que es normal, no te va a decir eso. Te va a decir, pero tengo suficiente evidencia, se separa tanto la teórica de la experimental, que te puedo decir que esa no es. Entonces te fijas, Benjamín, hay que descartarlas. Entonces la prueba no te dice cuál es, la prueba te dice cuál no es. ¿Ves la diferencia, Benjamín? Sí, o sea, La verdadera distribución no existe. O sea, las distribuciones normales, homogéneas, exponenciales, existen en la teoría. En la práctica no existen. sí. En la práctica se parecen mucho, ¿ok? Pero no existen esas. Entonces, no hay una herramienta que te diga, mi conjunto de datos es homogéneo, es normal o es exponencial. No, eso no existe. Agarras tus datos, tú dices, se parecen más o menos normales. Entonces, a la prueba Kolmogorov-Smirnov, tú le dices, esa es mi distribución teórica, estos son mis datos. Y la prueba te va a decir, ok, no tengo suficiente evidencia para rechazarlo, entonces pues quédate con ella tentativamente. Así Probablemente sea puedes normal. puedes aceptar que es normal para tus fines que tú quieras, pues no, pero no puedes decir es normal. Tienes que decir, Ujú. no puedo rechazar la hipótesis de que es normal, que es muy diferente, Benjamín. ¿Me explico? Sí, ajá, sí, porque precisamente generalmente nos guiamos por los histogramas y justo dicen que es como la manera, es el primer paso para explorar nuestros datos, ¿no? Hacer el histograma. Entonces, partiendo de eso es como podemos suponer que lleva cierta distribución, pero Sí. precisamente siempre me he topado con eso de, ¿realmente sigue esa distribución o es otra la que pudiera tener, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Nancy levantó la mano. Nancy. Sí, bueno, igual con respecto al mismo tema, bueno, yo tenía entendido que la prueba de Shapiro-Wills nos dice si nuestros datos tienen una distribución normal o no, pero bueno,
después de lo que acaba de decir, pues ya tengo mis dudas, ¿no? Nada Sí. más igual es para que igual que me confirme si la prueba de Shapiro-Wills sí me sirve para saber si mis datos cumplen una distribución normal. Ajá, sí, sí, sí. Y en Sí, dado caso que sí, ¿cómo elijo entre una prueba y la otra, entre una Shapiro-Wills y entre una Kolmogorov? Kolmogorov-Smirnov, ajá. Ujú. Lo bueno de la Kolmogorov-Smirnov, la Shapiro-Wilk es para probar normalidad, para ver si es normal, ¿ok? Con esta prueba no puedes decir si es exponencial o no, ni si es homogénea o no. Lo que tiene la Kolmogorov-Smirnov, que es porque, por eso me gusta a mí, acepta cualquier distribución teórica, cualquier distribución teórica. Puede ser tu propia distribución. Tú puedes inventarte tu distribución teórica y puedes preguntarle si tus datos siguen esa distribución. Pero si tú vas específicamente sobre normal, puedes utilizar la de Shapiro-Wilk, ¿ok? Y ten mucho cuidado, y toma en cuenta esto, no te va a decir que la distribución es normal. De la misma Exacto. manera, te va a decir que los datos que tienes no permiten rechazar la hipótesis de que sea normal. Entonces dices, bueno, si no puedo rechazar de que es normal, acepto temporalmente, para fines prácticos, que es normal. Siempre se tiene que vivir con esa zozobra. Siempre tienes que vivir con eso, porque todos tenemos, a todos nos enseñaron así estadística, o medio la aprendimos, de que te dice si es normal o no. No. Rechazas la hipótesis de que sea normal o no, que es muy diferente. Tú puedes saber que no es normal, eso sí, tú puedes saber que no es normal con una probabilidad P de 0.0001. La probabilidad de que sea normal es muy baja, entonces no es normal. Pero puedes saber que no es normal, pero no puedes saber que sí es normal. ¿Ok? Es bien sutil la diferencia, pero es Muy sutil la grande. diferencia, es difícil de entender, es sutil la diferencia, sí. Sí. ¿Verdad, Nancy? Sí, Así es, pero sí ya me quedó más claro, gracias. bien. Sí. Vamos a ir viendo las pruebas, estas pruebas así, las va a ir deshebrando Vic. Sí, sí, vamos a ir haciendo pruebas. Sí. Listo, Ok. le seguimos. Entonces, continuamos. Quiero enseñarles ahora, antes de que nos... Ajá, sí, quiero enseñarles una cosa que es el concepto de cómo se distribuye el estadístico de una muestra. Y el estadístico más sencillo de una muestra, ¿cuál es, muchachos, el estadístico más sencillo que nos enseñan desde la primaria? ¿Cuál es el estadístico más sencillo de una muestra? ¿Qué? ¿Qué? Dijeron la moda. ¿Qué? Promedio. El promedio es el estadístico más sencillo de una muestra, ¿no? Es un estadístico descriptivo, no es ninguna prueba de hipótesis, es nada más descriptivo. El promedio de una muestra es la de las cosas más básicas que calculamos, ¿no? ¿Qué promedio tiene esa muestra? Pero como ya sabemos que cada muestra va a tener un promedio ligeramente diferente, y vamos a hacerlo porque ustedes no me creen, nunca me creen, y está bien que no me creen. Random N. Yo sí te creo, Vic, yo sí te creo. Vamos a generar 100 números y vamos a calcular el promedio de 100 números. 0.7 menos 0.4 menos 0.16 menos 0.2 0.5. Aquí, en esto que acabo de hacer, muchachos, que es trivial, que es repetir un experimento, calcular el promedio de una muestra normal de 100, de tamaño 100, nunca sale la misma media. Esto que estamos viendo aquí es la variabilidad asociada a la media. Es que tanto varía la media conforme hacemos los experimentos. Y eso lo vamos a ver aquí. Muchachos, vamos a mandar al inframundo todo lo que acabamos de ver. Es un concepto fundamental y también nos tenemos que pasar un buen rato con él. Entonces, voy a utilizar la distribución homogénea porque la muestra va a ser igual a rand. Quiero muchos números. ¿Cuántos números querré? Vamos a ver. Vamos a poner tamaño de la muestra. Tamaño, muestra. Tamaño de la muestra vamos a hacer que sea de 100. Pocas muestras son tan grandes, pero vamos a ponerle así. Esto de mandar al inframundo, muchachos. Lo pueden volver a copiar en el video. Estamos dando la clase así. Entonces empezamos clear CLC. 5 tristes líneas. La muestra va a tener una distribución homogénea.
Ya lo sabemos porque viene de RAND. Muestra de Debe ser tamaño muestra, ¿no? tamaño muestra, correcto, sí. Ajá. ¿Viste con el tabulador, Ranier, que estuvo bien bárbaro, ¿no viste? Sí, sí. El tabulador te ayuda a completar los nombres de las variables que ya existen. Ajá. O sea, si aquí le pongo tama y luego doy tabulador, me completa el nombre de la variable. Entonces, muestra de distribución homogénea. Y entonces, otra vez, los bordes, ya sé que me van a odiar, va de 0, de punto 1, punto 0, punto 02, no sigamos, punto 02, hasta 1, esos son los bordes, y entonces hacemos un histograma. En la figura 55, hacemos un histograma de la muestra con nuestros bordes. ¡Tarán! Ok, ahí está. Y como la muestra tiene tamaño 100, se ve cuchita, se ve bastante cuchita por tener. Fíjense cómo una muestra que es homogénea puede no verse homogénea. Si el tamaño de la muestra no es muy grande, puede no verse homogénea. Pero también puede ser producto de que utilizamos unos bines demasiado pequeños. Déjame hacer un bin más grande. Vamos a hacer bines de 0.05. 0.05. A lo mejor eso ayuda. Ok. Vamos a hacer bines de 0.1. Ok. Ahí se ve. Tampoco se ve muy homogénea, pero se ve mejor. Se ve mejor en el sentido de que no hay espacios vacíos, ¿no? Pero está bien que hay espacios vacíos, porque así a veces salen los retos. Ok. Entonces voy a incrementar el tamaño de la muestra para que se vaya haciendo más homogénea. Incrementar el tamaño de la muestra y ahí está más homogénea. Ahí está. Bien. Ahora vamos a sacar el promedio de esa muestra. ¿Cuál va a ser el promedio, muchachos, de la muestra? Díganme, muchachos, díganme. Punto 5, ¿no? Punto 5, debe andar alrededor de punto 5. Okay. Ah, casi. Casi punto 5, ajá. Entonces, pero como sabemos que cada muestra tiene un promedio diferente, pues utilizamos nuestro viejo amigo for. Bueno, es nuestro nuevo amigo porque lo acabamos de ver. For n, igual desde 1 hasta el n experimentos. Y en experimentos vamos a hacer unos 1000 experimentos, 1 por 10 a la 3. ¿Y qué queremos hacer aquí? Queremos tomar una muestra. Fíjense cómo copié y pegué el renglón 5. Vamos a tomar una muestra y luego vamos a calcular su promedio. Y espérense, en la figura 55 queremos que sea el subplot 2, 1, 1. Ajá. Y queremos calcular el promedio de la muestra. Y el promedio de la muestra lo vamos a guardar en una variable que se llame promedios de las muestras. Ajá. Y lo tenemos que indexar, o sea, vamos a guardar esos valores con n. Vamos a hacer que ese vector vaya creciendo para que al final en el subplot 2, 1, 2 veamos cómo se distribuyen los promedios de las muestras. Y no vamos a hacer nada, vamos a dejar que lo haga solito. Vean eso. Vean eso, muchachos. Espérense y los ejes son bien importantes. Axis. Los ejes queremos que los límites del eje X, xlim, vayan de 0 a 1 para que tenga tienen los mismos ejes allá. Entonces vean eso. Cuando tienes un tamaño de muestra 1000, la variación alrededor del promedio es nada. Pequeñita. Es pequeñita, ¿no? Porque el tamaño de la muestra que es 10,000. No, si nos pasamos de listos. Nunca o en muy pocas ocasiones vamos a tener un experimento en que tengamos 10,000 datos. Entonces, Con el presupuesto en CONACYT no vamos a poder hacer tantos experimentos. Entonces ya le reduje. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy reduciendo el tamaño de la muestra. Ya son 1000. Fíjense lo que voy a hacer, muchachos. 100. ¿Qué le está pasando a la variabilidad del promedio?
Wow. Vean eso, muchachos, vean eso. Vean eso. Cuando el tamaño de la muestra es 10, la variabilidad alrededor de 0.5, pues es bastante choncha, ¿no? O sea que lo que estás diciendo, Vic, es que podemos tener la mala suerte de hacer un experimento de 10 sujetos Ajá. y que nos salga una media de 0.2. Y que le sea una media de 0.3 o que le sea una media de 0.7, ajá. Entonces, cuando quieres estimar la media, porque lo que hacemos es estimar la media de la población. Acuérdense que una muestra es representativa de la población, esperemos, si la escogimos al azar y todo eso es representativa. Hay muchos casos en que no lo son. Por ejemplo, no, Ranier, en el campo de resonancia magnética funcional, ya todo el mundo sabe que las muestras no son representativas porque todos los individuos que entran al resonador son estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado. Esta es una muestra cero representativa. Sesgada. O sea, tendrías que agarrar Y sí, gente de la calle, así al azar, gente de la calle. Tendrías que dividir la ciudad en planos y al azar escoger uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. Okay. Exacto. Entonces, pero bueno, vamos a suponer que esta muestra es representativa. Entonces, para estimar bien el promedio, pues estamos viendo que con una muestra de tamaño 100, pues es bastante razonable. La variabilidad alrededor de 0.5 es muy baja. O sea, puede ser 0.4, puede ser 0.6, pero no estamos muy lejos de 0.5. Es decir, estimamos con más precisión el promedio de la población. ¿Ok? Estimamos con más precisión el promedio de la población, no de la muestra tiene su promedio. Pero ese promedio es representativo de la población. ¿Qué tan representativo? Pues depende de qué tamaño es la muestra. ¿Qué tan confiable es el promedio que obtenemos? Depende de qué tan grande sea la muestra. Y para fines prácticos, la gente ha considerado que con una muestra de tamaño 30, la distribución que resulta es razonablemente normal. Entonces, fíjense en esto, muchachos, fíjense en esto. Fíjense en esto, voy a hacer dos tamaños de la muestra porque quiero que vean el tamaño de la muestra. Aquí vamos a poner 10,000 y aquí voy a hacer tamaño de la muestra 2. Tamaño de la muestra 2 y voy a poner 30. Y aquí voy a hacer tamaño de la muestra 2. Porque quiero que vean la distribución homogénea en su máximo esplendor. Y luego quiero que vean cómo se distribuye el promedio de esa muestra. Y quiero que se sorprendan de lo siguiente, muchachos. Aunque la población no es normal, la distribución del promedio sí es normal. Y eso es un concepto también es difícil, hay que batallar con él varias veces. Cuando el tamaño de la muestra es 10, ahí sí, ni Diosito nos salva, muchachos. Tenemos que utilizar estadística no paramétrica porque ya la aproximación normal falla. ¿Ok? Ya no es tan normal. Entonces, tamaño de la muestra, tamaño 5, se ve más escalonada que una distribución normal. Y sobre todo cuando... Puedes poner 3 nada más por curiosidad. Fíjate, no, lo que voy a hacer, Ranier, es que voy a cambiar la probabilidad. Ajá. Voy a cambiar la probabilidad de... No puedo cambiar ninguna probabilidad. No puedo cambiar ninguna probabilidad. No, ok. ¿Que le dé tamaño 3, Ranier? Okay, Sí, porque a veces hacen en 3 animales. Ok, en 3 animales. Entonces, fíjense, si tú calculas el promedio de 3 animales, nosotros sabemos que el promedio está en 0.5, pero es muy probable que salga 0.3, 0.2, o 0.7 o 0.8, es decir... O 0.9. O 0.9. El valor que te salga, puedes confiar muy poco en él, porque tiene muchísima variabilidad. Pero lo que es peor aún, no es que puedas confiar o no, es que no puedes usar estadística paramétrica. No puedes decir que esto tiene una distribución normal. Los libros de estadística dicen que si tienes una M de tamaño 30, tú puedes, para fines prácticos, considerar que la distribución del promedio es normal y aplicar estadística paramétrica. Sí. Entonces, por eso... Y aquí está por qué los profesores siempre piden más experimentos, muchachos. Porque los tutores siempre dicen, necesitamos más datos, porque
te permite utilizar estadística paramétrica y te permite detectar efectos que son sutiles. O sea, fíjense, cuando ponemos tamaño de la muestra 300, pues ya, ¿no? O sea, el promedio es 0.5 con una alta probabilidad. Y este concepto es difícil, entonces necesito escuchar qué piensan, qué opinan. Bien, quiero que entren en estado de shock cuando vean cómo se distribuye la población y cuando vean cómo se distribuye el promedio de la población. La población es completamente homogénea. No es normal, pero el promedio de la población se distribuye de manera normal. Entonces, si la muestra es mayor a 30, ya olvídense de qué distribución tienen sus datos originales. Pueden utilizar estadística paramétrica. Ahí Bueno, está un poco la respuesta para ti, Benjamín, ¿no? Sí, Ajá. más o menos, sí. Y a veces no son el número de sujetos, a veces la N puede ser número de ensayos número de o ensayos, número de neuronas. número de neuronas, sí. Por eso tratamos de registrar muchas neuronas, aunque sean de 3 o 4 animales, pero registramos 1000 neuronas, ¿no? Sí, nuestras Ns, 1000 neuronas, y luego, si te registraste 100 neuronas, pues dices, me voy sobre los ensayos. Si acá no le registraste 100 ensayos, haces la estadística sobre los ensayos, ¿no? Sí. ¿Sale? Es particularmente importante, sobre todo, por ejemplo, con los monos, que no podemos hacer experimentos con 10 monos. Claro. Tenemos que registrar de un solo mono muchas neuronas. Ok. Y la N de monos, es la aceptada en Science y en Nature, es 2 monos. Con 2 monos, lo aceptan porque registraste muchas neuronas en los monos. Ok. Pero lo que les debe parecer, déjame ponerle títulos a esto para que podamos entender. Este histograma es la distribución, entonces el título, primero el eje X, X-label. El eje X aquí es el promedio de la muestra. El eje Y es el número de observaciones. Es número de observaciones y el título es variabilidad del promedio de la muestra. Déjame poner este acá abajo. F5. Ok, es la variabilidad del promedio de la muestra, número de observaciones, promedio de la muestra. Las etiquetas de arriba también nos faltan. Acá. Las etiquetas de arriba son... Este no es el promedio de la muestra, este es el valor, son los valores de la variable. Los valores de la muestra, número de observaciones, y el título es muestra con distribución homogénea. Ahí está. Y entonces, sí, los escucho, muchachos. Este concepto es muy importante. Luego nos olvidamos de él, pero no queremos olvidarnos de él. Queremos saber por qué nos piden más experimentos en nuestro tutor. No es nomás que nos quiera tener trabajando, sino que quiere que el estimado que obtengamos de esos datos sea confiable. Es decir, que tenga un error pequeño. Y aquí, Ranier, fíjate, esto te lo voy a decir a ti. La desviación estándar del promedio de la muestra, Ranier, es the standard error of the mean. ¿Ok? Si yo le pido aquí, el famoso SEM. si yo le pido, dame la desviación estándar de los promedios de la muestra, este valor, Ranier, este valor es el standard error of the mean, es la desviación estándar del promedio de la muestra. Ese es el error estándar del promedio. Ese es el standard error of the mean. Pero, muchachos, si todo esto fue muy complicado, no importa porque estamos viendo cosas de más, pero quería enseñarles, prefiero que enseñarles de más y a que se queden ahí con que nada más vimos una nova que siempre vemos y nunca entendemos. ¿No? O sea, siempre en estadística te dicen una distribución normal y ahora les va una nova. El objetivo de la clase no es darles consejos de qué prueba aplicar o qué no aplicar.
sino más bien es de deshebrar la estadística y realmente entender su fundamento, ¿no? Es entender, Desde la base. exactamente, entender en primer lugar por qué necesitamos estadística, ¿no? O sea, Ujú. por qué no si yo mato 3 ratones y les mido la glucosa, ¿por qué no puedo reportar la glucosa, lo puedo reportar así, 6 miligramos por mililitro, no sé cuánto sea la nivel de glucosa, estoy diciendo una barbaridad seguramente, pero ¿por qué no lo puedo reportar así y el mundo se queda feliz? Porque el mundo va a decir, oye, son 3 ratones, el tamaño de tu muestra es ínfimo. ¿Cuál es la variabilidad asociada a eso? Es una variabilidad gigante. La estadística es necesaria para poderle poner qué tan variables son los estimados que estamos sacando de los experimentos. Nancy, Adelante, por la adelante, mano. Nancy. Y Saraí. Sairi, perdón. Sairi, ajá. Adelante, Nancy. Nancy, ya se fue. Ok, Sairi. Sairi, Sí, Sairi, cuando dice que son mínimo 30 experimentos, se refiere a 30, no sé, 30 controles, 30 experimentales o 30 entre ambos, eh, 30 30, de cada. Ujú. si quieres Cada Sí, comparar, cada. sí, buena pregunta, si quieres comparar el promedio de 2 muestras, cada una tiene que tener 30 muestras de cada distribución. Gracias. Pero ojo que a veces no son sujetos, ¿no? A veces son repeticiones de ensayos Sí, aunque tengas una ratita, le puedes sacar 30 datos, ¿no? 30 observaciones a a un solo animal. Si lo, Ujú. bueno, no lo acuchilles, no le cortes la cabeza. Repite el experimento 30 veces o toma 30 medidas y de un solo animal sacas los 30 datos. Y, por ejemplo, en biología normalmente en conducta se acepta una N de 10 más o menos, ¿no? De entre 8 y 10 sujetos, porque a veces hay experimentos que son muy difíciles de hacer Sí, y no claro. hay de otra más que hacerlo con esas clases de N, además de que pueden ser muy costosos, ¿no? Sí. Y para Entonces eso se utiliza se tiene estadística, que ¿no? vivir con esa incertidumbre, ¿no? Sí, A veces. se utiliza estadística no paramétrica, que es menos sensible a los efectos de los tratamientos, pero puedes confiar, o sea, te permite rechazar hipótesis nulas con cierta probabilidad. Ujú. Vamos a ver estadística no paramétrica también, muchachos, no se preocupen. Nancy, O sea, se va a poner cada Sí. vez más complicado. Bueno, sí. Bueno, igual un poquito con la N. En biología molecular, por ejemplo, se usan Ns muy chiquitas, por ejemplo, para medir genes o proteínas. Generalmente se usan Ns de 6. Sí, sí, va cambiando en el campo, ¿no? Ajá. sí, y ahí Bueno, lo que ese usa ajá. estadística no paramétrica. Ok. Entonces es recomendable usar estadística no paramétrica. Ah, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, Y en lugar del promedio reportas la media, y en lugar de utilizar una prueba T, utilizas una prueba de Wilcoxon, de de, rangos de ajá. Wilcoxon, etc. Ujú. Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre error estándar y desviación estándar? Ok. Es que el error estándar se calcula sobre el promedio de la muestra. O sea, el error estándar es la desviación estándar del promedio de la muestra. Es la desviación estándar de esta distribución. En la práctica tú no lo puedes calcular. En la práctica hay una fórmula. La fórmula del standard error of the mean es la desviación estándar de tus datos. Es la desviación estándar de tus datos dividido entre la raíz cuadrada del número de datos menos 1. Esa es la fórmula. Ahora, ¿esa fórmula de dónde sale? Sale de haber visto esto, ¿ok? Ajá, sí. Bueno, de hecho lo podemos calcular. Ah, sí, sería buenísimo. A ver, Vamos a lo hacer quiero un, ver, ¿no? vamos a hacer un SEM, vamos a hacer un SEM estimado. Hay que ver lo que no nos lo cuenten. Un SEM estimado entonces un SEM estimado es la muestra. ¿Qué tamaño tiene? Tiene 300, ok, vamos a ver. La muestra es esta. A ver, déjenme poner aquí muestra. Cada muestra tiene 300, ok. Entonces, aquí pongo la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 300,
menos 1. Y vamos a ver qué tanto se aproximan estos valores. Ajá. Vean eso, muchachos. Vean eso, muchachos. Qué bonito. Así se calcula de manera teórica, así se calcula de manera práctica. No puede ser que coincidió tan exactamente. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí está, aquí ya varía un poquito. Este es el estimado y este es el calculado con la fórmula. No, el estimado es el calculado con la fórmula y este es el que medimos nosotros. 0.01. Fíjense, 0.07 contra 0.0 están muy cercanos, ¿no? Esta es la fórmula que viene en los libros de estadística, pero nosotros ya lo vimos, nadie nos lo contó. Aquí estamos viendo, cuando yo reduzco el tamaño de la muestra, yo puedo ver que el error estándar va a aumentar a 0.5. ¿Ya vieron? Porque reduje el tamaño de la muestra a 30. Entonces el error estándar ahora es más grande. Ahora es 0.05. ¿Ok? Yo tengo una duda, doctor. Adelante. Bueno, es más como una pregunta, no sé, un poco extraña. Hay quienes hablan de que a veces en algunos registros de electrofisiología se está sobremuestreando y eso no está mostrando tal cual lo que está ocurriendo con los datos. ¿Eso cómo lo podríamos observar aquí? Si nos acaba de decir que a mayor muestras, más cercano a ver la realidad de los datos. Sí. Ahora, pero no, ahí tú ya estás utilizando el concepto de muestrar, del número de muestras en función del tiempo. Cuando tú tienes una señal, por ejemplo, de voltaje, y tú la quieres grabar, lo que haces es pones un electrodo y tomas muestras en función del tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjate, si el fenómeno que tú quieres estudiar es la oscilación teta, ¿con qué frecuencia oscila teta más o menos? Como de 4 a 15. Como de 4 a 15 Hz. Ajá. Entonces, si tu fenómeno oscila a 4 a 15 Hz, si lo muestreas a 40.000 Hz, entonces te estás desperdiciando memoria, porque la oscilación es tan lenta que no requieres muestrearla. Imagínate que la oscilación sube y baja en un segundo. No quieres 40.000 muestras en un segundo, no te sobran. Puedes caracterizar una onda senoidal en un segundo con un menor número de muestras. Entonces, a eso se refiere con que estás sobremuestreando, cuando tienes una tasa de muestreo más grande de la que necesitas. Pero no tiene que ver con el tamaño de la muestra. ¿No? Ah, ok. Bueno, es que también he escuchado que dicen eso cuando usas arreglos de multielectrodos. Ajá. Entonces, aquí en el laboratorio tenemos uno de 60, tenemos uno de 120, pero también tenemos uno de 4000. Ajá. Entonces dicen, si vas a usar uno de 4000 para registrar lo mismo que vas a registrar en el de 60, pues estás sobremuestreando. ¿Qué tan ideal sería pensar en utilizar una técnica o un protocolo con 4000 electrodos y vas a estar en la misma zona? A eso también voy con sobremuestrear. Sí, pero ahora fíjate en el de 4000, ahí tienes que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cuál es el tamaño de una neurona? Y si una neurona la quieres ver varias veces con muchos electrodos para localizarla espacialmente, o quieres que, en ese caso, cuando estás muestreando tejido vivo, entre más electrodos tengas mejor, ahí no hay sobremuestreo. Entre más electrodos tengas mejor, no hay vuelta de hoja. Pero claro, es un compromiso de qué tantos datos quieres tener. Luego analizar 4000 electrodos no es cero trivial, analizar 4000 electrodos. Hacer el offline sorter de eso será una pesadilla. Cero trivial, ajá, cero trivial. Lo que sí pasa, Ana, también, por ejemplo, cuando hacemos registros multielectrodos y no se mueven los electrodos y registras 2 o 3 días seguidos, es probable que estés registrando las mismas neuronas a lo largo de los días. Pero como hay un pequeño drift, asumimos que son neuronas nuevas cada día, ¿no? Aunque estamos ahí sí sobremuestreando, porque a veces una neurona la podríamos registrar 2 o 3 días continuos, ¿no? Y la contamos como 3 neuronas en vez de una misma, ¿no? Sí. Eso también puede pasar, ¿no? Eso es otro problema que también puede pasar. Ahora, la probabilidad de mantener una neurona por muchos días es baja. Sí. Entonces, lo que conviene ahí es hacer muchas ratas, o sea, registrar en 8 ratas,
vas a tener un muestreo más grande y aunque registres varios días, pues puedes asumir que tu registro tiene, no está sobremuestreando, ¿no? Pero siempre está el riesgo de registrar una neurona 2 o 3 veces a través de los días. A veces quieres eso, ¿no? Mantener el registro también de una neurona a través de los días. Entonces depende de qué quieras contestar, ¿no? Correcto. Ok, Ujú. gracias. Sí. Ok, más preguntas, muchachos. Entonces, déjenme ver, en lo que piensan sus preguntas, vamos a dejar de tarea. Es la tarea 2, ¿verdad? Sí, tarea 2. No la apunté. Ok, tarea 2, muchachos. Quiero que ustedes calculen, quiero que hagan esta misma gráfica, pero en lugar de utilizar una muestra con distribución homogénea, utilicen una muestra con distribución exponencial. Una muestra con distribución exponencial. Entonces, calcular la variabilidad del promedio de una muestra con distribución exponencial. Ujú. Entonces, quiero que me manden esta gráfica y el código asociado, pero en lugar de utilizar una muestra homogénea, van a utilizar una muestra exponencial. Y abajo pinten, así con los mismos ejes, pinten cómo se distribuye abajo el promedio de una muestra con distribución exponencial. ¿Está clara la tarea? Esta misma figura, solo que la distribución es exponencial. Y van a batallar porque los bins son diferentes, el rango es diferente, van a tener que modificar el código, pues no nada más cambiarle de rand a exprand, ¿ok? Quiero que exploren ustedes todos los parámetros que aquí acabamos de ver. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos el martes. El siguiente martes, genial. Vamos al siguiente martes. Me quedo para las preguntas. Si los que no tengan preguntas, pues nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias, Vic. ¿Ok? Sí, un gusto. Dejamos de grabar. Dejamos de grabar. Sí, para que las preguntas sean aquí nomás en